Gracias. Esta mañana nos acompañan aquí en el estudio el maestro Jorge Lara, analista político y un experto en temas de seguridad, y Adrián Rueda, periodista, analista, el hombre que más le sabe a lo que pasa en la Ciudad de México. Maestro Lara, me da gusto saludarlo. Buen día. Igualmente, Ricardo. Adrián, buen día. Buenos días, Ricardo. Arrancamos contigo, Adrián. ¿Algo mal o muy mal, les pregunto, está pasando en el PRI? A mitad de la carrera, cambio de caballo en la dirigencia del PRI. ¿Qué significa, Adrián? Mira, dos cosas. Yo como la veo, primero es que Enrique Ochoa Reza jamás debió ser presidente del PRI. Creo que es una ofensa para los PRI. De plano, que un tecnócrata como él llegue a un partido que se estaba rehaciendo fue una ofensa y quedó muy claro porque todos quedaron lastimados. No hay unión en el PRI porque no tuvo el tacto, no tiene el conocimiento, no conoce el PRI. Todos recordamos que incluso le costó acreditarse como priista, pero lo impusieron. Ahora la segunda, es demasiado tarde su relevo. Porque ese mensaje es hacia los, me imagino yo, hacia los priistas y hacia los gobernadores del PRI, pero no hacia el electorado. El electorado no entiende esos cambios, ¿eh? Es demasiado tarde y se ve como una gran debilidad, un error que quisieron corregir. Eso debió ser cuando se rumoraba, quizá a principio de año, antes de que arrancara la campaña. Tienen a un presidente, o al arranque, tienen a un presidente que no es muy priista, a un candidato que no es priista, entonces creo que los priistas de tradición se sienten ofendidos. Yo no creo que sirva absolutamente de nada ya ese cambio. Maestro Jorge Lara, ¿qué está pasando? ¿Tiene solución el problema o de plano están muertos? A mí me parece que este cambio sí atiende a una circunstancia interna del PRI, en donde ya hay focos rojos para poder controlar pues, los daños, la circunstancia apremiante a estas alturas de las campañas. Me parece que hay un proceso de disonancia cognitiva que creo que le puede afectar todavía más al candidato Mid. Él, hacia afuera, hacia el electorado, se presenta como ciudadano. Asume también que el PRI lo ha postulado. En el relevo figuran personajes de raigambre partidista de la vieja guardia, ¿verdad? Entonces, el ciudadano se va a confundir más. Yo sí creo que es un asunto de control interno, de apretar las riendas a los cuadros de casa, pero también hay que entender y hay que ver lo que está pasando en las elecciones estatales. Claro, son PRI, fundamentales. El PRI parece que viene sin motores en las elecciones estatales, en la mayoría de ellas. Vemos las encuestas en donde en algunos casos Morena viene punteando, en otros casos el Frente, y me parece que es un reto ya con estas semanas que quedan de campaña, y pues a ver cómo es que también se rediseña el discurso y sobre todo la actitud del candidato, que creo que es pivotal para poder remontar esta circunstancia. A ver, la pregunta para los dos. Me decían ayer, una vez que se conoció este tema del relevo, que el PRI no tiene consigo ni siquiera el voto duro del PRI. O sea, el candidato no tiene ni el voto duro del PRI y tampoco el voto duro que anda entre 22 y algo así del presidente, y que con esto se trata de recuperar. Adrián. Yo creo que es clave lo que dice Jorge ahorita de cuidar los estados. Históricamente Morena no ha llevado, fuera de la Ciudad de México, no ha llegado a los 2 dígitos en ninguna entidad. Esto, y creo que coincido plenamente con Jorge, es vamos a salvar los territorios. Los gobernadores, cuando no tuvieron presidente, fueron virreyes, ¿no? No se hundieron. Y creo que eso es lo que se busca, salvar y desde ahí hacer contrapeso a lo que venga. Maestro Lara. El conflicto interno, ¿verdad? Aquí está pesando de nueva cuenta los ataques o las discrepancias que hay con el núcleo duro de la campaña encabezado por Nuño, ¿verdad? En su cercanía, desde luego, con el candidato, en su perfil ciudadano, y obviamente tratar de equilibrar al interior los cuadros y las distintas expresiones, pero me parece que en un ambiente de mucha crispación, de cierto encono, y ya con un rezago importante en las encuestas. Claro. Y ya con muy poco tiempo, ¿no? Y con poco tiempo, aunque también en los procesos electorales sabemos que hay sucesos que pueden en un momento dado cambiar el escenario. Sí, hay casos en donde ha cambiado radicalmente en poco tiempo. A ver, el siguiente tema, todo un escándalo por una declaración de Ricardo Anaya que dice que podría haber una alianza con el presidente, de ahí se deriva una serie de, pues como que teléfono descompuesto, y tiene que salir el presidente Peña Nieto a decir, yo no negocio con nadie,
no estoy metido en la elección, tiene que salir el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, decir, nosotros no votamos por bloque, etcétera. ¿Qué está pasando en esto? Yo creo que hay un gran descontento de los empresarios en contra de Andrés Manuel López Obrador y es obvio, los está atacando, ¿no? Primero le dice que confían en él y luego le está pegue y pegue y pegue a ese sector. Y amenazando. Y no, demás, claro, ¿no? y yo creo que es muy lógico en que se pueda pensar en una alianza. El programa pasado hablábamos del voto útil. Yo Sí. pienso que ya se está trabajando en eso. Sí se tienen que hacer alianzas porque Andrés Manuel López Obrador es un candidato que da miedo y ya lo vio el sector empresarial, ¿no? El presidente se me hace una declaración obvia, pero inteligente. Oficialmente él no tiene nada que ver, Claro. él es el presidente. Salió el vocero incluso también a decir que era Sí, mentira, que se habían hicieron reunido. bien, pero desde luego que todo trato pasa por ahí, ¿no? Claro. De que se están reuniendo. Y de que los está uniendo en su contra otra vez, Claro. es Andrés Manuel López Obrador, que no le eche la culpa a nadie. Maestro Jorge Lara, ¿viable o no, más allá de esta escaramuza, viable o no una alianza en este momento? Bueno, se ha hecho en anteriores ocasiones con casi los mismos actores. Vamos, hay muchos episodios que parece que ya los vivimos en el 2006, en el 2012. Expresiones de López Obrador que ya le conocimos, parece que está reeditándolas, parece que las está desempolvando. Es lo mismo, es la teoría del complot, es culpar a los demás de los errores, es verse desencajado, es verse incluso irritado por estas circunstancias. Hay que recordar que López Obrador pues, tiene 18 años y su crecimiento marginal es casi escaso. En cambio, otras candidaturas, por ejemplo, la de Ricardo Anaya, en poco tiempo, pues ha tenido un crecimiento marginal muy acelerado y yo creo que eso tiene nervioso a López Obrador, además de los errores propios de él y de su equipo. Aquí me parece que también ya salió de control pues esta constelación de expresiones ideológicas que se aglutinan en torno a López Obrador. Está Paco Ignacio Taibo por un lado, ¿verdad? Está la gente que es filo venezolana, filo madurista, que también se está expresando y que en las redes sociales constantemente advierten de los riesgos que podría significar esta candidatura. Yo creo que hoy incluso puede haber más argumentos para articular una opción de voto útil que ya se trató en este programa y yo creo que en esta semana se da la primera llamada para el voto útil y será un tema que llegó para quedarse a lo largo de la campaña. El último tema, el propio Anaya queda atrapado en esta situación de supuestas alianzas. La pregunta concreta, Adrián Rueda, ¿ya estamos en el tiempo en el que se cristalizó el primero y el segundo lugar, en tu opinión? Yo creo que sí, y yo quisiera agregar un dato. Si nosotros recordamos en el 2006, más o menos por estas fechas fue cuando Calderón empezó el repunte. Sí. O sea, 2 mesitos antes de la campaña, que iba muy abajo. En el 2012 fue al revés, cuando López Obrador empezó a repuntar, iba muy abajo, a cerrarle los números con Peña Nieto. Creo que ahora es el momento para todo el mundo. ¿Para qué nos engañamos? Está muy claro que José Antonio Meade no va a levantar, incluso con estos cambios, y que sí se tiene que pensar ya en el llamado al voto útil y que es por el segundo lugar, que en este caso Anaya es el único que tendría posibilidades de pelearle la candidatura a López Obrador. Yo creo que es el momento. Maestro Jorge Lara, en este momento hay posibilidades, en su opinión, de derrotar a López Obrador, que parece, y ha parecido durante los últimos meses, imbatible. Ya a estas alturas, ¿es posible ver que es derrotable? Desde luego que es derrotable, desde luego que todavía falta un buen tramo de campaña, espacios de operación. Por eso yo sí creo que es importante que ya se tomen posturas definidas y definitivas, porque esto requiere un trabajo político muy arduo, ¿verdad? Trabajar con liderazgos regionales, trabajar con liderazgos intermedios, trabajar discursos, las posibilidades de alianza y sobre todo recordar que el mensaje eventual es un gobierno plural, un gobierno de coalición y sobre todo un gobierno coherente que no amenace, claro, que no ponga en riesgo los avances que tiene el país, que son innegables, y desde luego poner los acentos en aquellos temas donde hay que trabajar arduamente. Yo sí creo que se le puede ganar, todavía hay tiempo. Insisto, esta película ya la vimos y más o menos lleva el mismo guión. Lo que hay que, quizás desde la ciencia política, reflexionar es preguntarnos cuál es, si bien el presidente Peña no va a intervenir, ¿qué piensa él? ¿Cómo piensa él también
proyectarse en el futuro, ya cuando Claro. él deje de ser presidente, con un presidente como López Obrador o con una opción que pueda ir cuidando lo que se ha ganado en Muy el bien. terreno de política. Maestro, gracias. Gracias. Buen día. Adrián. Muchas gracias. Gracias, buen día. ¿Qué le parece? Estupenda la conversación, la discusión de esta mesa.